Buenas tardes, 6:30 de la tarde. Estamos a la espera de conocer en media hora el dato clave de la jornada, del mes. La fotografía que la Fed refleja sobre cómo está la economía estadounidense y, por tanto, qué va a hacer con los tipos de interés. Hoy va a tener el inversor una fotografía meridiana, 4K, para ver de manera detallada de qué manera ven el movimiento de tipos. 5, 4, 3, no es el despegue del cohete, es el movimiento de bajada de tipos que espera el mercado. 3, 2, 1, ninguna. Ahora mismo está todo abierto a la espera de ver de qué manera se puede empezar a componer una fotografía clara alrededor de lo que piensa Jerome Powell. ¿Qué tiene Powell en la cabeza? ¿Qué tienen los miembros del FONC, es decir, de la Reserva Federal, en la cabeza para los próximos meses? Y por tanto, cómo va a moverse también la fotografía clave alrededor de cómo va jugando en este entorno ese movimiento inflacionario. Tendremos gráfico de puntos azules, tendremos la fotografía clara con las palabras en la rueda de prensa de Powell de qué piensan y hacia dónde va el movimiento de tipos, y a partir de ahí el inversor ya puede hacerse una composición de lugar. Sí, julio, sí, junio, sí, ¿cuándo llegará el movimiento de recorte? ¿Cuánto llegará ese movimiento de recorte? 25, 25, 25, 25, 25, 25, 0. Por lo que hoy tenemos día clave, palomitas, 2 tacitas de café, como esto venga mal, para empezar a ver al mercado. Viene el cinturón de seguridad para empezar a ver la fotografía, sobre todo del mercado. SP500 que camina en la última media hora, acercándose ya a la decisión y sobre todo a la fotografía posterior de Powell en un entorno negativo. Pero fíjense que si cogemos desde abril, miren octubre, el festival alcista del mercado, marcando un camino sobre todo hacia los 5.200, 5.174, 79 en futuros, reflejándonos el SP500 que desde octubre se enamoró de las 7 magníficas y a partir de ahí todo ha sido un festival espectacular alcista. Siempre que Powell, que es el que paga la fiesta en el sentido metafórico, siga hoy con la misma fiesta planteada, montada, plantada, para que el inversor pueda seguir enamorado de ricitos de oro, en este caso de ese movimiento de ricitos de oro del mercado. Octubre fue el mes clave, a partir de octubre, noviembre, el movimiento alcista. Hoy llegamos en este marzo, 20 de marzo, con la mirada puesta en, a partir de ahora, ¿cuál es la estrategia de la Reserva Federal? ¿Cuál es el movimiento de la Reserva Federal? ¿Cuál es el movimiento de tipos, que es la clave fundamental, junto con la inflación en todo este entorno? Nasdaq ya en positivo en futuros, bueno, plano ahora mismo, 18.021, VIX languideciendo, está en 13,92, lateralizado sobre todo desde octubre del 2023, lateralizado a la espera de ver que de verdad hay un movimiento de tensión. Hay mucha gente que está planteando el movimiento del Make America Great Again, pues en el mercado Make VIX Great Again, alrededor de cuándo va a llegar el movimiento en el que el VIX despierte. Ahora mismo languidece, está en un movimiento lateralizado total. Miren un poquito más abajo cómo se ve también el comportamiento del 10 años y del 2 años americano en este entorno. 10 años 4,27, hoy caída del 0,37, 2 años americano 4,67, por debajo del 4,7 de rentabilidad, caída también del 0,3%. Mirando desde octubre, el momento en el que el mercado subía, las rentabilidades bajaban, pero ojo el movimiento de repuntito ya en este entorno en el que el mercado vuelve a recuperar terreno. Divisas, dólar es el rey. Dólar es el rey, 103,91, 1,08 el cambio euro-dólar, porque ahora está ya la percepción de que aguantará todavía más Powell y ya el mensaje de somos independientes del Banco Central Europeo viene perfectamente a marcarnos que el Banco Central Europeo lo que no puede es compararse en la potencia económica de la economía estadounidense frente a la economía europea, por lo que va a tener que hacer el movimiento de bajada de tipos antes, y eso lo aprovecha ahora mismo el dios dólar, que está caminando en ese entorno de los 104, 103,91, sobre todo ese movimiento del dólar desde el famoso octubre, un poquito más tarde en el euro dólar, lo ven ahí ya en el entorno de febrero. Y Bitcoin, que recupera terreno después de haber tocado esta mañana los $60.000, chocó abajo después de haber chocado arriba con los 73.000, y Bitcoin que juega hoy 3,88% arriba en 64.298 en este entorno. Tiene la misma fiebre que ha tenido el SP500, pero desde que
vimos el choque de 74.000 dólares, vimos hace 2 días el Banco de Japón volviendo los tipos por encima del cero por primera vez en 19 años y a la espera ahora de la Reserva Federal. Bitcoin y los inversores esperan un movimiento de una Reserva Federal, de una política monetaria menos agresiva en el que abra la puerta al movimiento de bajada de tipos, y una parte del inversor espera que en ese entorno Bitcoin recupere gran parte del terreno. 2 gráficos antes de ver a Pedro Pérez Ruiz para que nos dé una fotografía de la previa. Uno, el anterior gráfico de puntos azules que nos marcaba en 2023, pues ya estaba cerrado, el movimiento de tipos en ese entorno del 5,25. A partir de ahí vamos a ver la fotografía clara de cómo 2024, vamos a ver si hay más movimiento a la baja para una reducción mayor de tipos de interés. 2024, 2025, 2026, largo plazo en el entorno del 2,5. Largo plazo, no deberíamos tener mucho cambio, pero ojo con si en la parte final vemos un movimiento de bolitas azules que se nos quedan más abajo, y sobre todo 2024, 2025, donde vamos a ver si siguen descolgados en la parte de arriba un par de miembros de la Reserva Federal, o el movimiento de bajada de tipos es más rápido y ya se están sumando a la moda de estar más abajo en ese movimiento de tipos. Ahora mismo, fíjense que hay, en 2024 hay 2 que no quieren ni tocarlos, pero ojo que sus probabilidades van subiendo día a día. Hay uno que dice que baje una vez, este va ganando parte de la apuesta, y hay ahí 5 que dicen 2. Y todo el mercado decía o 3 o 4. El mercado ahora mismo está en torno de 2. ¿Cuáles son las probabilidades? Miren este gráfico actualizado en la jornada de ayer sobre cómo está el mercado, viendo de qué manera puede producirse ese comportamiento. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Cómo podemos ver el comportamiento en probabilidad de bajada en cascada alrededor de cómo hoy nada, en la siguiente reunión del 1 de mayo nada para el 92,9%, y a partir de ahí 55% en la reunión del 12 de junio. Si no se produce, caminaríamos en la reunión del 31 de julio, donde el 49,6% cree que ahí sí vamos a caminar al movimiento de bajada de tipos. Hombre, lo que se plantea por parte del mercado es una bajada, 2 bajadas, 3 bajadas y media. Vamos a ver si luego hay algún evento que propicie que esto tiene que modificarse, tiene que caminar hacia un entorno de mayores bajadas de tipos, pero no es lo que parece ahora mismo en la fotografía del mercado. Ni tan pronto. Al menos esta y la siguiente reunión sin bajada de tipos, a partir de ahí escaloncitos, 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 que serían de 25 puntos básicos. Tampoco es que vaya a despeñar los tipos de interés, sino que se ve un comportamiento muy tranquilo. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en acercarnos a 31 de julio sin bajadas, que es una de las opciones importantes ahora mismo. Porque si no hubiera bajadas hasta el 31 de julio, no suele la Reserva Federal ni los bancos centrales hacer el movimiento de bajada justo antes del verano, porque hay mucho tiempo hasta ver cuáles son los signos de ese movimiento de bajada. No es lo normal, no significa que no lo vaya a hacer, no es lo normal, y a partir de ahí se complica mucho más. Es difícil entender de qué manera el 7 de noviembre va a haber un movimiento de bajada de tipos con plenas elecciones en Estados Unidos, y el 18 de septiembre... pues ahí, lo va a tener complicado. En este entorno quedan 22 minutos para conocer la decisión, empezar a desgranar lo que dice la Reserva Federal. Pedro Pérez Riu, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por tenerme. ¿Dónde vas a mirar? ¿En las palabras y en el comunicado? ¿En el comunicado y en las palabras de Powell? Pues un poco en todo. Lo más importante es el dot plot. Como acabas de decir, la probabilidad de bajadas de tipos ha cambiado drásticamente desde enero. Antes había una probabilidad del 80% en enero de que se bajaba en marzo, y ahora la probabilidad de bajada de tipos, la primera bajada en junio, es de solo el 60%, y hay que llegar a julio para esperar la primera probabilidad implícita de un 100%, ¿no? Con lo cual, que acabas de decir, los problemas que tienen las dos fechas, bajar en julio y después, por supuesto, bajar en noviembre. Con lo cual, ahora aquí lo más importante hoy es ver un poco el median estimate, es decir, si sube de 2,4, sube un poquito o no los tipos de interés. Solo tienen que cambiar 2 miembros del FOMC, como dijiste antes, para que solo haya 2 bajadas en vez de una. Eso es lo más importante, en vez de 3, es lo más importante hoy. Si te acuerdas, en enero hablaban de entre 1,25 y 1,5, la probabilidad implícita era altísima de 1,5 también. Ahora mismo lo que hay que ver es si son
dos o tres bajadas. Yo creo que van a seguir siendo tres bajadas con los problemas que tienes si no empiezas en junio, como acabas de decir. Y muy importante hoy, la probabilidad de lo que es lo que llamamos el longer run equilibrium rate, que está ahí ahora mismo a 2,5. Hay gente hablando de que el R star, la R estrella famosa, que es el equilibrio de la regla de Taylor, se puede subir a 2,60, 2,70. Eso es lo que más afectaría a los treasuries a corto plazo. Eso y que subiera la estimación a 2 bajadas en vez de 3 bajadas de tipos. Por lo demás, es importante ver si hoy hablan de empezar a reducir la velocidad de bajada del balance. Esas son las 4 cosas que hay que mirar hoy. Ahora mismo están bajando 95 millones, vamos a ver qué pasa si hablan de esto. Yo no creo que hablen hoy, yo creo que esperarán al de junio, pero también es probable que lo hablen hoy o en mayo. Luego volvemos al tema de inflación, pero lo primero que te viene en la cabeza mirando el largo plazo, el longer run que estabas comentando. Laffer como presidente de la FED, ¿qué me dices? Bueno, a ver, eso es una pregunta complicada. Una pregunta trampa. Sí. Laffer, y si Trump pone a Laffer, ¿qué? 2026, nos queda ese 2,5 a longer run, lo tienes ahí planteado, pero ¿qué es lo primero que tiene en la cabeza? Laffer, pum, a la Reserva Federal, servilleta al canto. Laffer evidentemente es más relacionado con la curva de lo que es bajar impuestos y subir la recaudación, pero desde luego Laffer, aquí la gran pregunta desde el punto de vista a largo plazo es dónde va el déficit público americano cuando entre Trump, ¿no? Porque con un 5,5% de déficit de aquí, las últimas predicciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso hablan de un 5 y pico, por encima de 5 hasta bien entrado, hasta el año 33 por lo menos. Eso yo creo que va a cambiar con Trump porque va a quitar parte de lo que es el estímulo, algunos de los estímulos, sobre todo energías verdes y cosas así que no le gustan. También se habla de Paulson, el que sale en la película del Too Big to Fail y en todo este tipo de cosas. Puede que sea cualquiera de los dos, sería bastante bien recibido por el mercado, creo. Ahora mismo, con este tipo de... La inflación yo creo que va a empezar a caer, si es lo que me estás preguntando, detrás de una pregunta tan tricky, tan complicada. La última milla... La última milla está siendo rocosa, ¿no, Pedro? Es decir, al final, más de lo que está cayendo, porque ojo con la última milla, que tenemos los tipos que no bajan del 5,25 en ese entorno y que dicen, oiga, que no hay manera de bajar del 3. A ver, lo importante es que, a ver, si ves la tasa de desempleo, que es otra cosa la que hay que mirar hoy, ellos tienen 4,1 y la tasa de desempleo sigue subiendo. Lo que sigue muy robustos. Es que es un poco largo de explicar, pero en el mercado americano lo que es el empleo se mide por el establishment, que es las empresas diciendo lo que están contratando, y luego, pues como se hace en España, que se llama el Employment Survey, Household Survey, la encuesta de hogares. Y ahí la encuesta de hogares está siendo bastante más débil que el Establishment Survey, que los Jobless Claims que veis. Yo creo, desde luego, la inflación, el proceso desinflacionario se ha parado, no solo aquí, también en Europa, pero se ha parado. Y es probable que el siguiente deflactor que tengamos, que es lo que mira la Fed, Core PCE, suba un poco porque lo que es la inflación de productos industriales, la última salió muy alta y el componente es bastante alto en el PCE. Pero aquí en ANTA creemos que el mercado va a seguir, que la inflación va a seguir cayendo, el desempleo va a pasar de 4% relativamente pronto, lo cual no significa que la actividad económica se ralentice drásticamente, ¿eh? Y probablemente tengamos inflación más alta de lo que y tipos a largo plazo y curvas más empinadas, o sea, lo que es primas de riesgo a largo plazo, mayores de las que estamos acostumbrados en los últimos años, 10 años. Hoy vamos a ver cómo el dólar se va a convertir en ese protagonista fundamental. Estábamos en 103, casi 104, 103,90 y pico. El Banco Central Europeo va a bajar tipos antes y por lo tanto el euro tiene que ceder. Va a estar más fuerte porque va a haber más dinero que camine hacia Estados Unidos. Por lo que estamos ya preparando el caldo de cultivo para un dólar victorioso, para un dólar rey. Nosotros exactamente es la predicción que hacemos. Yo no tengo tan claro, a ver, evidentemente si ves todo lo que han dicho los miembros del Banco Central Europeo en los últimos días, es evidente que
la probabilidad es muy alta de que bajen en junio. Entonces, que la Fed probablemente empiece en junio, pero también podría empezar en julio, es decir, un mes más tarde. Segundo, los mercados están anticipando 3 bajadas de la Fed, que podrían ser 2, mientras que el Banco Central Europeo se están esperando 3 bajadas y media. Es decir, eso apoya al dólar sin ninguna duda y la diferencia de crecimiento también es abismal. En Europa ahora mismo hay problemas evidentes de crecimiento en Francia, en Alemania, sobre todo en Alemania. El crecimiento de la zona va a ser muy bajo comparado, prácticamente cero, comparado con Estados Unidos, que es muy importante que veamos. Yo creo que van a subir el porcentaje, la estimación de crecimiento. Eso es todo, apoya muchísimo al dólar, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Pedro Pérez Ruiz. No te vayas muy lejos, enseguida vemos la decisión en 15 minutos y empezamos a analizar toda esa fotografía y nos empiezas a contar todo lo que vas mirando, que es lo que te va dando sobre cómo va a ir esa fotografía a medio y largo plazo. Enseguida nos vemos, Pedro. Muchas gracias, hasta luego. Goldman Sachs también está diciendo a escasos minutos cuál es la fotografía que espera. Ellen Zender, economista jefe de Morgan Stanley en Estados Unidos, está diciendo que espera que la Reserva Federal mantenga 3 recortes de tipos de interés como promedio de cara a la reunión que se va a celebrar en apenas 14 minutos. La reaceleración de la inflación es todavía temporal, dice. Si analizamos exactamente en qué se centra la Reserva Federal, después de enero hubo un retroceso muy grande en los servicios básicos, excepto la vivienda, ha dicho Ellen Zender, economista jefe de Morgan Stanley en Estados Unidos, en la CNBC. 14 minutos, cuenta atrás ya abierta, para ver qué dice Jerome Powell. No solo la decisión, cuáles son las previsiones, cuál es el gráfico de puntos azules y ver qué hace el mercado. Franco Machiavelli, Admirals, España, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué esperas? ¿Metemos cinturón ya a tope para ver si lo que tenemos en ese comunicado es no 3 bajadas de tipos y el mercado empieza a sufrir, o aguantamos todavía el tirón a 14 minutos de conocer la decisión? Bueno, yo creo que ya hay que valorar un poco de dónde veníamos y hacia dónde vamos ahora, ¿no? Como decía, de hecho, el anterior invitado también, veníamos de que a principios de año teníamos unas estimaciones de recorte de tasas que eran muy, digamos, demasiado optimistas probablemente, ¿no? Hasta 6 o 7. Ahora se empieza a rebajar a 3 y claro, es donde estamos viendo. Antes veíamos higher for longer, luego estuvimos hablando de posible recorte, ahí el mercado sobreestima los posibles recortes y luego revisamos a la baja sus posibles recortes. A la vez que estamos viendo que la macro venía muy bien apoyada por todo ese impulso y déficit fiscal en Estados Unidos en un año electoral, y a partir de ahí que hemos visto también recientemente inflaciones que, no vamos a decir que repuntan mucho, pero se mantienen muy ancladas. Eso es un peligro, porque evidentemente se pueden pasar de frenada y entran en ese famoso dilema de recortar pronto o no, pasarse o no. Nos van a recordar de nuevo esa situación de los años 70 con Volcker. En fin, mucho encima de la mesa, pero lo positivo de cara a hoy, bajo mi punto de vista, José, es el dot plot, como has dicho tú ahora. Tenemos esa ventaja para comparar con el último dot plot de diciembre y a partir de ahí ver bien pues el posicionamiento que tengan los miembros. Lo dijimos ya en su día, lo repetimos hoy, veremos si Powell lo confirma con dot plot o mejor dicho, OI con el discurso, pero es bastante probable que se lleve a cabo a mediados de año y no en septiembre. En ese debate presidencial en el cual cualquier ajuste monetario en esa fecha se puede llegar a interpretar como un movimiento político. Si nos vamos ya de septiembre, ya estiramos demasiado el riesgo. Y luego un punto muy importante que me gustaría destacar es la tasa neutral. Porque la mayoría de analistas macro apuntan a que la tasa neutral en Estados Unidos está en el entorno del 3,5, y si prestamos atención a los tipos de la Fed que están en el 5,25, 5,5, ese diferencial desde 3,5 hasta 5,25, 5,5 ya es restrictivo. Entonces, eso de una forma u otra da margen a que recorten tipos al menos un par de veces de cara a este año, y aún así se seguirían manteniendo condiciones restrictivas. Eso es lo importante a tener en cuenta. Entonces, bueno, veremos un poco la pista por dónde va de cara al día de hoy, y a partir de ahí, pues nuevamente redefinir cualquier tipo de estrategia que tengamos, pero que no nos extrañe el data dependent, el necesitar asegurar esa tendencia, y hasta entonces manda la macro. Y como siempre hemos dicho, recordemos, los bancos centrales, pese a todo, tienen su propia agenda y no quieren causar demasiado revuelo en el mercado. Entonces ahí nos compete a nosotros, como siempre, ese análisis propio valorando la situación, ¿no? SP500 parece claro que va a jugar alrededor de la decisión por parte de la Reserva Federal, pero ¿y Bitcoin?
que está jugando mucho alrededor también de endurecimiento monetario, sobre todo después de ver la decisión del Banco de Japón de poner tipos por encima del 0%, primera vez después de 19 años del lunes, jugó el Bitcoin a la baja. Hoy una mala noticia por parte de la Reserva Federal puede jugar en contra de Bitcoin en este entorno. Bueno, es que además yo a esto le sumaría, José, también la salida que ha estado habiendo últimamente de grandes fondos saliendo de Bitcoin. Hemos tenido una entrada espectacular, apoteósica, y ahora tenemos una salida. Conviene destacar algo que probablemente a lo mejor es un poquito más técnico que otra cosa, pero Bitcoin venía muy vertical en la subida y siempre lo hemos dicho, cuando algo sube de forma vertical, tiende a corregir también de forma vertical. Lo que sí está claro es que Bitcoin también pasa a reflejar una parte de ese risk-on en el mercado, ¿no? O el risk-off, dependiendo cómo se interprete la foto en general. Entonces, volatilidad hoy, seguro, en muchos activos, en el oro, en el dólar, que en el momento en el que revisen al alza un poquito las proyecciones macro de PIB, que de hecho consideramos eso, va a repercutir al dólar también, efectivamente. O sea, estaríamos mirando oro, Bitcoin, estaremos mirando dólar y evidentemente SP500 y bueno, eurodólar por esa hegemonía tan mundial que tiene en cuanto al Forex. Volatilidad asegurada, depende un poco de lo que nos diga Powell a partir de ahí y sobre todo próximos datos macro que van a acabar de fortalecer la postura que hoy puedan llegar a mostrar. E importante también, José, lo que digan del balance, lo que harán con el balance y lo que harán también con el quantitative tightening. O sea, según cómo están las repos y la liquidez, es posible que empiecen ya a finalizar ese quantitative tightening y en cualquier caso empezar un QE encubierto. Veremos, porque esto cambiaría por completo la foto en general, ¿no? El panorama. Así que bueno, todo dicho, ahora pues le queda el turno a Powell esclarecer un poco la foto y a ver si nos permite un poco algo de luz para encontrar posicionamiento en el mercado. Miremos un poquito más de mercado, Franco. Petróleo, tocaba esta mañana 86, empezaba a asustar que tuviera camino o fuerza para llegar hasta los $90. Eso está perdiendo ahora, 85, está perdiendo esos 86. ¿Cómo veis al petróleo? ¿Cómo veis el Brent en este escenario? Bueno, al final lo que tenemos que reflejar un poco es todo ese cambio tendencial que ya hubo en su día y que de momento lo mantiene. Es decir, ahora estamos viendo una ligera caída, correcto, es cierto, pero no cambia el panorama previo. Es decir, si prestamos atención al panorama previo que traemos, digo panorama previo en términos de tendencia general, hablando un poco de técnico, es lo que siempre decimos, José, en máximos y mínimos crecientes no significa que no haya correcciones. El petróleo sigue siendo esa bomba de relojería, ¿no? Porque cuando vemos caídas muy fuertes, empezamos a interpretar miedo a recesión y cuando vemos subidas muy fuertes, miedo a repunte inflacionario. Entonces, todo lo que ocurra en el medio le puede aportar estabilidad al mercado, pero a partir de ahora, si, digamos, aceleramos la manera en la cual ya estaba subiendo el crudo últimamente, claramente es un riesgo de cola. Entonces, en el momento, esto de hecho se me ocurriría combinarlo con las proyecciones macro que puedan llegar a mostrar hoy y que a partir de ahí pueda afectar al petróleo también. No obstante, expectativas de inflación a 5 años, lo estaba viendo hoy, están ancladas. 2,38 es donde está la estimación a 5 años. De momento el crudo está algo estable pese a la corrección de ahora y las recientes subidas. Creo que hay que darle un poquito más de tiempo al petróleo, creo que hay que esperar a ver cómo reacciona, sobre todo del lado de China, que sigue siendo una amenaza, recordemos que es el segundo importador de commodities más importante del mundo, pero que hasta que no recupere demanda como realmente el mercado esperaba en su día, es normal ver algo de equilibrio en el crudo. Lo que hoy podemos ver es volatilidad, pero en un montón de activos, o sea, como hemos dicho antes, en el oro, en el petróleo, en el dólar, en el Bitcoin, en la renta variable americana, por supuesto, en el 10 años. O sea, la volatilidad está garantizada. Pero mirando el crudo, con perspectiva, lo que estamos viendo hoy, ligeras caídas, responde a un ciclo normal, absolutamente normal de mercado, a la espera de más catalizadores y hasta entonces, pues, preveríamos un poco ese movimiento cortoplacista, pero no cambia la foto de fondo hasta que haya nuevos catalizadores. Probablemente sea a mediados de año, ese junio-julio con la FED o cualquier sorpresa que podamos llegar a tener de emergentes, en este caso desde China, ¿no? Veíamos esta mañana en el programa un gráfico de Bank of America Global Research que apuntaba cómo se estaban atiborrando los bancos centrales a oro en este escenario. ¿Cómo ves el comportamiento del oro y por qué la razón de ese atiborrarse de oro los bancos centrales que han tenido en los últimos años, sobre todo desde la .com, pero desde el coronavirus? Es decir, ¿qué hay detrás de ese movimiento de bancos centrales? Oro, 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 oro.
Qué curioso, ¿no, José? Porque ellos te dicen que está todo bien, que no te tienes que preocupar de nada, pero por otro lado, paralelamente se están hinchando a comprar oro a mansalva como si no hubiese un mañana. Hace tiempo ya que, de hecho, decíamos en Negocios Televisión que hay que ver lo que los bancos centrales hacen y no lo que dicen, ¿no? Porque resulta un poco, si me apuras, hasta contradictorio, ¿no? Que te digan que mantienen la situación bajo control, que tienen, pues, bueno, en fin, ya conocemos la hegemonía de los discursos de todos los banqueros centrales. Entonces, en el momento en el que vemos todo ese incremento en compras, bueno, que emergentes iban nuevamente a la cabeza, nos despierta, por un lado, desconfianza probablemente en los mensajes que lanza la banca central, porque se preparan para algo que a futuro, pues ya sabemos lo que puede significar cuando alguien busca el refugio en el oro, pero luego, por otro lado, recordemos la posición de los BRICS. Recordemos la postura que tienen desde los BRICS, continuando con esa intención de robarle la hegemonía mundial al dólar. Algo que en el corto y en el medio plazo lo hemos dicho varias veces, es algo improbable, pero en el largo plazo, ¿quién sabe? ¿No? Entonces, en el momento en el que vemos que, de hecho, si no me equivoco, China era de los primeros en la compra masiva de oro en toneladas, ¿no? En cantidad, despierta la hipótesis y la probabilidad de que efectivamente esa postura de los BRICS con la intención de robarle la hegemonía mundial al dólar, esa desdolarización, pues que claramente empieza a coincidir con esos niveles de reservas que tienen en oro para luego justamente pues emitir su propia moneda. Creo que es algo especulativo hablar de eso ahora mismo, al menos como he dicho, corto y medio plazo, pues hombre, un poquito complicado, pero a futuro pues evidentemente puede ser, y estas son pequeñas, no sé si llamarlo fisuras, pero pequeñas señales, ¿no? Y definitivamente pues hay que estar alerta y, como decimos, hay que prestar atención a lo que los bancos centrales hacen y no tanto a lo que dicen. No han parado de modificar discursos a lo largo del tiempo, y eso nos lleva, como he dicho antes también, a tener responsabilidad individual en cuanto al análisis y saber ver este tipo de fisuras en el sistema y buscar pues adelantarse a ello, ¿no? Antes de que veamos la decisión de la Reserva Federal, ¿veis desde Admirals el movimiento de que pueda estar generándose burbuja en las tecnológicas, sobre todo con el impulso de Nvidia? Bueno, Nvidia ha sido el líder, ¿no? En este caso de mercado, por market cap y por varios factores más. Y al final yo creo que lo que define sobre todo últimos impulsos fuertes que hemos visto en el tecnológico coincide bastante bien también con esas estimaciones que había a principios de año de tanto recorte de tasas. O sea, recordemos que un recorte de tipos beneficia a las tecnológicas porque trabajan mucho con deuda y es como siempre hemos dicho, tanto una subida de tipos como un recorte de tipos al WACC, al Weighted Average Cost of Capital, le afecta de forma directa. Entonces, en el momento en el que tenemos en cuenta las expectativas que había en su momento de hasta 6 o 7 recortes de tipos y todo eso lo derivamos, hablando de fundamental y de descuento y de valoración de empresas, lo derivamos al WACC, claro que nos empieza a dar otro número y, como siempre vemos, el mercado busca adelantarse a eso, ¿no? Ahora, con la modificación de la estimación de recorte de tasas, no hemos visto que se contraiga demasiado tampoco, y eso es porque sí o sí el mercado también está estimando recorte de tipos para este año. Y me viene un poco a la mente lo que decía ahora José, de la tasa neutral contra la tasa de los fondos federales. Incluso aunque recorten tipos un par de veces este año, sigue siendo, primero, restrictivo, porque está por encima de la tasa neutral, pero por otro lado puede ayudar al fondo de mercado a que se anime en ese descuento, en esa valoración futura de financiación de cara al sector tecnológico. No obstante, ha sido el driver fundamental en la renta variable, en el S&P 500, así que si esto de momento no cambia, pues tiene que ir todo de la mano y seguiremos al pie del cañón, básicamente, pero no es nada extraño, en definitiva. Creo que responde a una cierta lógica de expectativa constante por parte del mercado y eso lo acaba reflejando la cotización. No obstante, también lo hemos dicho mucho esto, José, es muy conveniente, sobre todo hoy, revisar indicadores de amplitud, revisar el RSP, revisar el Russell 2000, el Russell 2000 Growth. Dependiendo de la postura que tenga hoy Powell, eso le va a golpear muchísimo, dejando el tecnológico probablemente a un lado. Es importante mirar la salud del fondo de mercado, que viene mejorando y hoy es un día clave para que esa mejora se siga manifestando y no se contraiga tanto y eso arrastre a la salud verdadera del mercado, ¿no? Muchísimas gracias, Franco Machiavelli. Buena tarde, buena decisión, buen negocio, Franco. Gracias, José. Hasta la próxima. Son las 6:59 y 13 segundos, 14, 15, ven el reloj ya descontando los segundos que nos quedan para conocer la decisión de la Reserva Federal y para empezar a comparar ese gráfico de puntos azules que nos va a marcar el camino de verdad que está ahora mismo mirando la Reserva Federal. ¿Cuál es
qué es lo que está en la cabeza ahora mismo de los miembros del FONC de camino en ese movimiento de bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Lo vemos enseguida. Siete de la tarde, aquí en horario central europeo, la Reserva Federal ha decidido, como esperaba el mercado, mantener los tipos de interés en el 5,5%, tasa de interés, decisión de Jerome Powell y del resto de miembros del FONC, el mantenimiento de los tipos de interés en el 5,5%, como se esperaba. No hay movimiento de bajada, pero ahora va a empezar el festival del documento de la Reserva Federal, donde vamos a empezar a ver qué es, cómo, cuándo va a llegar el movimiento de bajada. ¿Qué hace el mercado después de conocer que cumple el guión Jerome Powell y que estamos a la espera de ver bien el detalle de la decisión? Vamos a ver S&P 500 alrededor de cómo se está comportando en el movimiento inicial, subida, vamos a ponerlo, S&P 500 aquí en futuros y vamos a poner aquí en minutos, un día y aquí minutos, para poder ver la fotografía bien. Aquí tenemos... Vamos a ver si podemos verlo, lo teníamos en 7 meses. Hay un movimiento de subida, ¿lo ven aquí? ¿Lo ven aparecer ya? El movimiento de flecha verde, de espada hacia arriba del mercado, sobre todo porque se mantiene. Pero hay algo que al mercado ya le está gustando en el documento, en la decisión, en la letra pequeña. 0,29% arriba el S&P 500, 0,48% el Nasdaq. El movimiento es importante al alza, no es salvaje, pero es importante a la hora de entender qué es lo que tienen en la cabeza los miembros de la Fed. Gran parte del movimiento se está apuntando ya, que está en el dot plot, que vamos a verlo enseguida. Vamos a intentar comparar el anterior con este, pero se está apuntando que el dot plot es el movimiento clave que estaría impulsando ahora mismo el mercado. 0,37% arriba el S&P 500, 0,56 el Nasdaq 100. VIX a la baja, 1,37 en 13,64. Y si vemos el movimiento dólar, debe ser el contrario. Vamos a ver dólar y dólar euro para ver el índice del dólar por un lado. Aquí lo tenemos, aquí no, arriba el índice del dólar, caminando a la baja. Ojo, porque eso nos estaría apuntando que las previsiones no son tan halagüeñas. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Las proyecciones de la Fed nos enseñan que solo un miembro de la Fed estaría ahora mismo viendo más de 3 bajadas de 25 puntos básicos de la Reserva Federal en 2024. Solo uno estaría mirando ahora mismo más de 3 bajadas en 2024. Ojo a la fotografía que nos está reflejando el mercado, porque nos deja un movimiento en el que dos piensan en diciembre del 2023 que no va a haber bajada de tipos. Se ha quedado solo, míralo, ahí está, marzo del 24, solo un miembro de la Fed piensa que no va a haber movimiento de tipos a la baja. 2 se van a un entorno, fíjense cómo se ha desplomado esto a la baja en 2024, en 2025, el movimiento en 2024 no tiene tanto desplome, solo 1 en 2025, 2024, 4, 2 y 2, viendo ese movimiento de retroceso. Está mirando sobre todo el inversor qué es lo que ven alrededor de la inflación. Dice, la Fed no espera un recorte de tipos hasta que haya tenido la suficiente confianza de que la inflación se mueve de manera sostenible en el entorno de esa bajada alrededor del 2%. Por lo que 2023, 2024 de diciembre, 2024, 2025, 2024, 2 que estarían ahora mismo planteando un movimiento que sí tiene recorte, es decir, todos piensan que va a haber al menos un recorte de tipos, 2 recortes de tipos, tienen 4.
Es decir, 1, 2, 2, 2. Porque tenemos 4 que estarían en ese movimiento de bajada hacia el medio punto porcentual. 5 nos están planteando la opción de que haya un movimiento de bajar hasta 3 movimientos a la baja. Por lo que tenemos un movimiento en el que el gráfico de puntos azules es la clave fundamental que ha impulsado al mercado en el momento inicial. A partir de ahora hay que empezar a desgranar ese informe. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Está también con nosotros Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Guillermo, bienvenido. Gracias, muy buenas a todos. Está también con nosotros Caridad, Juan Ramón Caridad, director del máster en FIA. Bienvenido, Juan Ramón. Encantado. Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Bienvenido, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Y Pedro Pérez Riu, con quien ya hemos estado antes. Pedro, jefe de renta fija de análisis macro de Anta Asset Management. Bienvenido otra vez. Buenas, gracias por tenerme otra vez. Francisco, dispara primero. ¿Cómo o qué es lo primero que te viene de ese movimiento de dot plot por parte de la Reserva Federal? A ver, pues primero sobre el informe, sobre la nota de prensa que han sacado, creo que estamos en el récord de menos cambios en la historia de la Reserva Federal. Se ha cambiado una palabra, la expresión que acompaña que define el empleo, que ha pasado de haberse moderado en la reunión anterior hasta continuar fuerte. Es el único cambio que se ha hecho en la nota. Sin embargo, sí que hay sustancia en las proyecciones económicas y en el dot plot. A nosotros nos ha sorprendido la nueva economía que está describiendo la Reserva Federal es una bastante más fuerte. Está reconociendo, está habiendo una corrección muy significativa en las proyecciones económicas. Cambia la predicción para este año del 1,4 al 2,1. Estamos hablando de un incremento del 50% en la previsión de expansión económica. Y para el año que viene, otras 2 décimas. Nosotros estábamos esperando una revisión muy moderada, apenas sin cambios, y lo que nos encontramos es una Reserva Federal que se pone a mirar las tripas de la economía y se encuentra una economía mucho más fuerte de lo que estaba estimando hace tan solo 3 meses. Por tanto, digamos, es normal que caigan las expectativas de recortes de tipos de interés, ¿no? En este sentido, parece que el mercado ahora mismo le ha pillado más o menos bien la intención a la Reserva Federal, porque el mercado también está yendo en esa dirección, ¿no? Unas expectativas mucho más moderadas que hace unas semanas, en las que veríamos 2, 3 recortes en este año y otros 2, 3 el año que viene. Es decir, estamos entrando en un periodo en el que los tipos van a ser más elevados de lo que estábamos esperando, y la información que hoy publica la Reserva Federal confirma esa visión de la economía y del mercado. Guillermo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues en la línea que lo ahora ha comentado, la FED, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, estamos lejos del objetivo del 2%, con lo que tiene que hacer que mantener esta pausa. Lleva ya 8 meses, no olvidemos, desde el último movimiento de tipos, que es bastante tiempo, pero claro, la recesión no se divisa, ¿no? Es infrecuente que comiencen las bajadas de tipos de los bancos centrales si la recesión no se ve cerca. No digo estar en ella sumido, pero sí verla cerca, y para nada, como bien sabemos, por la solidez de los datos de la economía americana, estamos en ese escenario, ¿no? Entonces, la probabilidad de mantenimiento de tipos era altísima y así ha sucedido. El dot plot podía haber reducido ese camino que marca esa estadística a solo 2 bajadas en el año. Eso no ha sido. Para mí, de ahí que el mercado haya reaccionado al alza, ¿no? E incluso los bonos se están apreciando, las tires bajando, los precios subiendo, ¿no? Entonces, este dilema que tiene la FED, que no es fácil de resolver, por un lado, adelantarse en la bajada de tipos podría impulsar la inflación, que todavía no está controlada, pero por otro lado tampoco quiere causar una recesión, y menos todavía en un año electoral. Pues ahí se va manejando y vamos a ver los datos macro, especialmente los ligados a la inflación, y en buena medida también los datos de empleo, que siguen fortísimos en Estados Unidos, pues van a marcar un poco el ritmo de las próximas reuniones de la FED. Pero claro, el mercado interpreta que si no ha cambiado, no ha bajado el número de bajadas de tipos estimadas, es una buena medida para el mercado, para el futuro cercano, y de ahí las subidas tanto en bonos como en acciones.
Juan Ramón Caridad, ¿cómo lo ves? Lo más llamativo, en primer lugar, el cambio de expectativas de inflación para 2025, que pasa del 3,6 al 3,9 y, como bien decíais, ven una economía bastante fuerte. Luego, respecto al debate de si van a ser 3 o 2 bajadas, que es lo que estaba un poco preocupando al mercado, lo primero que me llama la atención es que se quedan en 3, pero este cambio de expectativas a 2025 y sobre todo lo que han dicho, que hasta que no se acerca el 2%, como comentaba Guillermo, no va a haber estas bajadas, pues cada vez más empuja las posibles bajadas a la última parte del año y no está tan descartado que se queden en 2 y no se vayan a 3 bajadas, que sería un poco una novedad respecto a la anterior reunión. Y luego, por último, y aunque no se ha mencionado, es verdad que los últimos datos, hasta ahora la preocupación por la inflación eran los efectos de segunda ronda, los salarios, pero se empiezan a ver datos de inflación, la derivada, o sea, el cambio de inflación de bienes y sobre todo por todo el tema de costes de fletes y de envíos y de cadenas de suministros que vuelven a repuntar y eso todavía podría sorprender las expectativas de inflación para el próximo trimestre. Así que, no sé, mi sensación es que es más inflación de la esperada y más posibilidad de que poco a poco se vaya cambiando hacia solamente 2 bajadas de tipos de interés. Lorenzo Coletti, ¿compartes también esa opinión de que solo haya un movimiento o que haya un movimiento menor, aunque la FED ha apuntado a esas 3, ¿no? Sí, nosotros, mira, siguiendo con lo que comentaba Juan Ramón, sorprenden mucho primero la resiliencia de la economía, pero también los datos de la inflación, ¿no? Con lo cual nosotros que pensamos 3 bajas de tipos este año, en la segunda parte del año, esto una previsión que ya teníamos a final de 2023, siguen confirmadas en nuestra opinión, pero hay un riesgo que sean 2. Pero hay 2 temas que yo creo que hay que seguir muy de cerca. Por un lado, también desde el punto de vista económico, es verdad que es fuerte, pero hay ciertos datos que hay que seguir, como por ejemplo el tema de las ventas retail, que han tenido alguna pequeña, señal de bajada. En febrero han caído un 1% sobre el mes anterior, con lo cual hay algo que y eso es un tema que llevamos tiempo diciendo, que quizás el exceso de ahorro de los americanos que han tenido durante mucho tiempo están empezando a extinguirse, ¿no? a terminar. Con lo cual esto podría tener un impacto en los próximos trimestres, aunque es verdad que está tardando más de lo que nosotros estimamos, que era nuestra estimación. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Seguimos en esta senda de los 3, pero no se puede descartar que sean 2 las bajadas a final de este año. Pedro, ¿qué destacas de lo que estabas esperando antes de conocer ese documento? ¿Qué es lo que, viéndolo ya, te está llamando más la atención? Bueno, primero, la subida de crecimiento al 2,1 me parece, es lo más sorprendente. Esperábamos más cerca de 2, pero no tanto. Eso es lo primero. Y lo segundo, evidentemente, lo que te comentaba antes, todas las tasas a largo, solo 3 bajadas el año que viene en vez de 1, y la tasa de largo la han subido un poquito a 2,6. No creo que sea suficiente como para cambiar la perspectiva de Treasuries, sobre todo el term premium, la tasa de interés a largo plazo. Pero lo más importante, dado que el statement no ha cambiado prácticamente nada, lo más importante es eso, las subidas de las expectativas a largo plazo. ¿Significa eso que vayan a cambiar la tasa neutral? No lo sé. Desde luego yo esperamos, aquí en ANTA ya lo dije antes, que el desempleo siga ralentizándose poco a poco, con toda la inflación que, sobre todo con la parte de alquileres, empieza a bajar también en los próximos meses, pero con esa subida del crecimiento ya no tenemos tan claro que sean 3, que el riesgo de solo 2 bajadas este año sea inolvidable. Hay que empezar a pensar que puede ser que el riesgo puede ser del 30-40% de que sean solo 2 bajadas. Y hay que ver los próximos Summary of Economic Projections, esto de los dot plots, para ver cómo cambia la tasa, sobre todo de longer run, la tasa de equilibrio a largo plazo, porque eso podría cambiar completamente, por lo menos la curva de Treasuries, que volvamos a situaciones anteriores al año 2007, ¿no? Curvas mucho más tendiente. Abramos un poco de debate. Id cogiendo palabra conforme veáis, pero ¿la clave fundamental para el inversor ahora se mueve hacia la renta fija?
Bueno, si quieres contesto rápidamente, para mí el movimiento de la curva, especialmente los tipos, la curva soberana en Estados Unidos, incrementa el atractivo de tomar posiciones en ese tipo de deuda, en deuda soberana estadounidense, porque pues aproximadamente yo creo que el 5 o 7 años se ha movido pues unos 50-60 puntos al alza, ahora debería ir corrigiendo a la baja, es decir, buen momento para incrementar posiciones en ese tramo de la curva, si no se ha hecho antes, o tomarlas ahora. Francisco. Para mí, esta revisión de las proyecciones, lo que nos están diciendo es que quizás la previsión estrella, la recomendación estrella que hicieron todas las gestoras a principios de año, que era este es el año de la renta fija, pero muchas de ellas decían es ya el momento de empezar a apostar por la duración, porque los tipos de interés van a empezar a caer con rapidez, pierde validez. Aquí el mensaje que nos está diciendo la Reserva Federal es yo veo la economía muy fuerte, con un crecimiento muy, muy sólido, con una inflación que no termina de bajar, tengo muy pocos incentivos para bajar los tipos de interés. Como bien decías, había solo uno de los miembros del comité veía la posibilidad de bajar más de 4 veces y como están indicando aquí todos, la posibilidad de que sean 2 recortes en vez de 3 es elevada y está creciendo. ¿Esto qué implica? Pues que las apuestas conservadoras que hemos visto durante todo el último año y medio de fondos monetarios, fondos de renta fija a muy corto plazo, que se están aprovechando de esos tipos elevados y no sufren ante variaciones en las perspectivas de inflación o de tipos de interés, que parecía que ya las teníamos que meter en el cajón y empezar a buscar activos alternativos, yo creo que siguen teniendo ahora validez durante unos cuantos meses más. Quizás nos dicen el que se haya movido a duración se ha precipitado. Había que esperar a ver signos más sólidos de enfriamiento de la economía. Para mí es la principal implicación en términos de mercados financieros. Y me sorprende que la bolsa, los inversores en bolsa lo estén tomando también, ¿no? Con el S&P 500 marcando máximos, cuando lo que nos está diciendo es que el apoyo a la economía, los estímulos van a tardar todavía en llegar. ¿Caridad? Comparto, tipos más altos durante más tiempo es la conclusión que se ve. Lo primero. Lo segundo es que la inflación es verdad que es más baja de la que se temía hace unos meses, pero sin lugar a duda es más alta de la que se esperaba a principios de año y en ese sentido yo creo que ofrece una oportunidad de empezar a comprar protección en niveles de inflación del break-even rate a 2 años, 3 años, que pueden ser más altos de ese 2,3, 2,4 que descuenta las curvas. Y luego, puestos a asumir o a riesgo, es el 1 año, el 2 años, donde a 4,60, 4,67 sí que puedes extraer un gran cupón, pero donde, no sé, intuitivamente desde un punto de vista más académico, pero práctico, la idea de ver lo que está ofreciendo ahora mismo el mercado residencial americano, que al final son hipotecas que muchas de ellas han sido pagadas en los últimos 15 años, que tienes 300 puntos de spread por encima de esos 4,60 que está ofreciendo la curva, es donde rentabilidad-riesgo en lo que es renta fija americana vemos más valor. ¿No? Básicamente nosotros probablemente mañana cambiemos nuestra recomendación de nos gustaba más la parte de 7 años, ahora mismo vamos para probablemente, o pongamos, lo más probable es que pongamos un butterfly, un trade largo 2, 3 y probablemente nos vayamos tan largo como 20 años y subamos un poco la duración, no porque es la mejor manera de capturar lo que creemos que va a ocurrir, incluso si solo va a pasar. Desde el punto de vista, si tomar ahora posiciones en TIPS o Inflation Protected Securities es difícil porque las tasas a 2 años, los break-evens a 2 años, que es lo que son las expectativas de inflación, estaban esta mañana a 2,75. Con lo cual es difícil pensar que esos break-evens no vayan a bajar, ¿no? Sé que esto es muy técnico, pero desde el punto de vista, ahora mismo nosotros combinaríamos una posición de 2 años con una posición en el 20 años americano. En Europa sí que entraríamos ya más directamente en duración, aunque solo sea simplemente porque cuando las curvas empiezan a perder pendiente, los tipos siguen bajando y tienes la duración, tienes la ventaja de capturar, aunque sea bajadas del doble de tipos en el 2 años,
en puntos es mucho mayor la duración, eso es lo que te da la sensibilidad y la convexidad, ¿no? Desde ese punto de vista, probablemente nosotros cambiemos mañana a esa posición y desde luego no me sorprendería que esto es una sorpresa, la subida del crecimiento. Tenemos que pensar a ver un poquito cuál es la posición si solo bajan 50 puntos básicos, porque eso cambia completamente, probablemente tengamos una subida de la prima de riesgo a largo plazo. Dice la FED en ese documento, lo ven aquí en pantalla, lo han visto al lado de Pedro Pérez Ruiz, lo volverán a ver, que se cambia de un movimiento de moderado a que está fuerte el empleo. Caridad, ¿eso cambia mucho la fotografía del movimiento de bajada? ¿Solo ese cambio de término de se ha moderado a está fuerte? Parece que no te escuchamos, Juan Ramón. No creo que sea tan dramático el adjetivo. Yo creo que lo que es importante es el empleo. Yo creo que lo tienen muy descontado, que la economía está fortísima. Yo creo que son más las sorpresas que puedan venir que no estén tan descontadas ahora mismo, y un repunte de la componente de inflación por la parte de bienes que se pensaba completamente controlada, y que los efectos de segunda ronda duren más que lo esperado. Es un poco donde puede haber esa sorpresa de inflación, que ya estamos viendo algunas entradas en los últimos datos. Y Lorenzo apuntaba un tema que yo creo que también es importante. Es verdad que si las ventas retail empiezan a descontar algo de debilidad y no son tan fuertes como los últimos datos que hemos tenido de producción industrial o otros datos, pueda hacer dudar un poco, porque si no es así, la verdad es que mercado en pleno empleo fuerte, bolsas en máximos, le va a costar muy mucho a la FED de encontrar una excusa para bajar tipos de interés en los próximos 3-6 meses. ¿Quintana? A ver, yo estoy un poco desorientado porque nuestros economistas tienen una visión bastante negativa acerca de Estados Unidos, ¿no? Ellos están mirando la letra pequeña, ven muchas indicaciones de que el mercado de empleo se empieza a resquebrajar, previsiones, indicadores adelantados que se ven en las encuestas, en los PMIs, en el ISM, en la encuesta que se hace a las pequeñas empresas, que normalmente, digamos, reaccionan ante los giros de la economía un poquito antes que el resto de la economía. Y entonces, en su conjunto, ven que hay una posibilidad fuerte de debilitamiento del mercado de empleo. Y de hecho, hasta antes de la reunión, la previsión de ING, que estaba fuera del consenso, era que veríamos 5 recortes este año. Recordemos que el mercado estaba en 3 y que ahora mismo, después de esta reunión, y veremos lo que ocurre en la rueda de prensa, pero es posible que empiece a moverse en la dirección de tan solo 2 recortes. Esta realidad que ven mis compañeros sentados en nuestras oficinas de Estados Unidos no casa con estas previsiones que estamos viendo que acaba de publicar la Reserva Federal. Estamos hablando de una economía que estará este año, el año que viene y dentro de 2 años con una tasa de paro del 4%, 4,0, 4,1 y 4,0. Eso es sobrecalentada en términos teóricos durante 3 años consecutivos. O sea, no es que no haya un hard landing, es que la economía va a seguir volando con muchísima fortaleza. Uno de los dos se equivoca, veremos a ver qué, pero me sorprende mucho el optimismo sin matices de estas previsiones macro. Lorenzo, en Pictet, ¿cómo lo veis? Sí, otro tema es, he comentado lo de los datos retail antes y también el CAPEX ha sido muy fuerte, pero es verdad que el mecanismo de transmisión de la subida de tipo de interés prácticamente no se ha visto, y esto es algo que en algún momento debería de tener su efecto, ¿no? También sobre la inversión, y esto tendrá sus consecuencias sobre el mercado laboral también. Esto no lo vemos ahora, pero poco a poco, que vemos en los próximos trimestres, algo se verá. O sea, va a ser una economía todavía fuerte, pero que poco a poco va a perder ese fuelle y esa fuerza que ha tenido en los últimos años. Con lo cual no vemos una recesión para nada, pero sin duda ese último dato de crecimiento fuerte puede que en los próximos meses vaya un poquito moderándose, ¿no? Y sobre todo perder ese momentum que ha tenido en los últimos meses. Guillermo, ¿cómo lo ves? Pues que no hemos comentado tu programa muchas veces en un año electoral. La FED va a hacer
todo lo que pueda para que la economía siga fuerte. Hasta ahora no ha tenido que hacer nada porque sigue fuerte sin bajar tipos. El mercado de trabajo, como comentábamos, está ayudando. Lo que no quiere la Fed es precipitarse con unos datos macro tan fuertes. Hoy, esta mañana, me recordaban el caso de cuando en los 70 se precipitaron un poco bajando tipos y luego la inflación volvió a repuntar y Volcker tuvo que subir mucho los tipos a final de la década de los 70, principios 80. Pues eso no es deseable, la Fed lo sabe, y con una economía que además, no lo olvidemos, se está apoyando en una mejora de la economía global, especialmente en Europa y en Japón, donde los indicadores cada vez son más favorables. En Japón llevan siéndolo unos cuantos trimestres, pero también en Asia, especialmente en algunos países, y China, pues ya veremos. Todo eso, si lo ponemos en una coctelera, crea un ambiente económico muy favorable, el sentimiento corporativo cada vez es más positivo y, en fin, yo no sé si los mercados están sobrecomprados o no, pero lo que es claro que va a ser un buen año para las economías, al menos a los países desarrollados y encabezado todo por Estados Unidos. Pedro. Francamente, primero, para mí, no es necesariamente que quiera decir que la economía americana no es robusta. Hay desde luego, parte del empleo, los PMIs están viniendo menos. No está, es más gris la situación de lo que parece. Y desde luego hay una cosa, ayer estaban saliendo las predicciones para el crecimiento de la eurozona. El crecimiento en Estados Unidos, tal y como está, lo que acaba de poner la Fed, es más de un 1,5% superior al que va a ser en la eurozona, y el año que viene también. Entonces, yo creo que lo que está claro aquí es que el dólar es donde hay que estar, por lo menos más crecimiento, menos agresivas bajadas de tipos. Yo todavía es que no tengo tan claro que el desempleo no esté ya empezando a dar algunos signos. Hablé antes del Household Survey y creo que es que tampoco veo yo que un desempleo se vaya a quedar en el 4 y ahora va a ser un poquito más alto que eso este año. Tampoco tengo tan claro que el crecimiento americano pase del 2%, pero ya veremos. Desde ese punto de vista, todo indica que estás mejor en el dólar y que lo que hay que revisar a corto plazo de emergencia en los próximos 3 meses es en qué parte de la curva americana te metes, porque está claro que ahora mismo los treasuries están extremados, sobre todo la parte corta, y yo lo que decía antes, la parte larga depende de la tasa a largo plazo de riesgo. Tenemos que mirar un poquito a ver cómo va, pero desde luego ahora mismo los activos en dólares están bastante más atractivos. Muchísimas gracias a los 5 por acompañarnos. Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING en España. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Juan Ramón Caridad, director del máster en FIA. Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Y Pedro Pérez Ruiz, jefe de Renta Fija y Análisis Macro de Anta Asset Management. A los 5, muchas gracias. Buenas tardes y buen negocio a los 5. Gracias. 7:28. Está a punto de aparecer Powell y empezar a darnos la fotografía de un movimiento, no de tipos, que no hay movimiento, sino sobre todo de cambio, ya lo han visto, de esas expectativas, de ese forecast, de esa previsión alrededor de cómo puede ir cogiendo cuerpo ese movimiento a la baja. Si el desempleo está en el 4, en el 4,1, ahí hay poco que hacer. Ya lo han escuchado. Si el desempleo se mantiene, el mercado va a empezar a sufrir en breve, aunque no lo está cotizando. Vámonos al mercado a ver, antes de que hable Powell, cómo ese movimiento al alza ha ido cogiendo un poquito menos de cuerpo. SP500, lo ven ahí, movimiento hacia arriba en verde, movimiento en rojo, movimiento de recuperación en verde, 0,32% arriba en el contado, 0,35 en el SP500, porque hay dudas alrededor de cómo ese movimiento que el mercado sigue diciendo serán 3, la Fed dice serán 3, pero saca una patita aquí en el que con un desempleo del 4,1, con un crecimiento del 2,1, ¿para qué va a bajar los tipos? ¿Para qué?
Por lo que miren el dólar. El dólar tampoco se lo cree. Sin embargo, es el gran ganador de toda esta fotografía. Ya es verdad que ha recuperado gran parte del territorio, ha llegado a tocar 104,14, ha tenido en la parte baja 103,65, menos 0,05, vuelve a perder un poquito de camino, vuelve a ganar un poco el euro frente al dólar, pero la sensación es que hay un rey, el dólar. Hay un rey, pero compitiendo con otros reyes. Bitcoin en este entorno. Miren lo que... Vamos a ver si tenemos a Powell ya. Ahí está la puertecica. Vamos a ver, sí, vamos a ver Bitcoin mientras. 4% arriba, vuelve a recuperar terreno, se quiere pelear con el dólar sobre quién es el rey en este entorno. Y la otra fotografía clara es para el oro. Miren el oro en este entorno, cómo va jugando al alza, 2.169, 0,58% arriba, se ha metido un repunte importante, recogida y otra vez arriba. Vamos a ver si sale ya Powell, son las 7:30, pasadas 35 segundos, tienen aquí la sala de prensa típica, enseguida vamos a ver cómo se abre esa puerta de ahí para que Powell entre en la sala de prensa y empiece a dar el detalle de por qué esa toma de decisión. Y sobre todo del dot plot. Y sobre todo de la expectativa, de ese forecast. Pero ahora mismo, pendiente del mercado, se puede cortar la tensión en el mercado alrededor de las palabras de Powell. Si Powell ahora quiere jugar alrededor de las 3 bajadas, la tiene votando. La coge así, ¡pum! Y la pone pegadita al palo. Ahí lo tienen. Si no, cuidado con el giro del mercado. Powell. Vamos a escucharle. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially, while the labor market has remained strong. And that is very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.2%. For 2023 as a whole, GDP expanded 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have weighed on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2% over the next 2 years. Estamos viendo toda la fotografía de Powell alrededor de las previsiones. Volvamos a ellas. Reflecting the strength of incoming data, including data on labor supply. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 265,000 jobs per month. The unemployment rate has edged up but remains low at 3.9%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years, and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has been easing, and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers.
FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward. Está hablando Powell alrededor de esas previsiones, sobre todo poniendo foco, como están viendo, en tasa de desempleo. Lo están viendo en pantalla. Ese es el punto clave sobre el que gira el mercado. Aparte de la proyección de puntos azules, esa tasa de desempleo más baja de lo que podría esperar el mercado. 4, 4,1, 4 es muy poco. Con una percepción, sobre todo, de estimación de la inflación que estará en ese objetivo del 2% a largo plazo. Seguimos escuchando a Powell. 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as from measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation falls to 2.4% this year, 2.2% next year, and 2% in 2026. Fíjense, por ejemplo, en el PCE, ¿no? En la inflación PCE hay un movimiento de bajada que es bastante más lento de lo que se podía esperar, por lo que hay un punto que no casa en toda la fotografía. Tenemos esa fotografía clara en la que hay una fuerte demanda, pero la inflación, si hay una fuerte demanda, no repunta, y sin embargo tenemos un empleo que se mantiene y un desempleo que no sube, por lo que algo no casa en todo esto. Es decir, o el movimiento de la inflación está más fuerte de lo que se esperaba, pero no es lo que está diciendo del todo. Está diciendo que va a caminar hacia ese 2% y tiene confianza en ello, o el movimiento de desempleo no puede mantenerse en ese entorno, en un entorno de crecimiento del 2,1%, no puede ser. Algo no casa en la fotografía que estamos viendo en estos momentos y que el mercado empieza a entender que aquí hay algo, una chisterilla, ¿no? Un conejillo en la chistera en este entorno que le pueda reflejar sobre todo algo diferente. Seguimos escuchando a Powell. If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect it will be appropriate to... Fíjense lo que está diciendo la clave fundamental, el momento Volcker, ¿no? Dice, es que el movimiento de reducción de tipos de interés, si es demasiado pronto, puede generar una situación complicada. Fíjense lo que estamos ahí destacándole también. Es probable que bajemos los tipos este año, pero las perspectivas son inciertas. Es decir, le está dando un golpecico al mercado alrededor de cómo de verdad puede entender que hay 3 bajadas, porque te está diciendo incluso que puede que ese movimiento es incierto. Vamos a escucharle cómo explica el posicionamiento en el dot plot. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of this year, 3.9% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026, still above the median longer-term funds rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Turning to our balance sheet, our securities holdings have declined by nearly $1.5 trillion since the committee began reducing our portfolio. At this meeting, we discussed issues related to slowing the pace of decline in our securities holdings. While we did not make any decisions today on this, the general sense of the committee is that it will be appropriate to slow the pace of runoff fairly soon, consistent with the plans we previously issued. The decision to slow the pace of runoff does not mean that our balance sheet will ultimately shrink by less than it would otherwise, but rather allows us to approach that ultimate level more gradually. In particular, slowing the pace of runoff will help ensure a smooth transition. Dice Powell que una inesperada debilidad en el mercado laboral podría provocar una respuesta.
pues sí que tendría que ser mucho más que solo una inesperada debilidad, pero está abriendo la puerta, el mercado de repente ha vuelto a repuntar un poquillo el S&P 500 alrededor de esa opción de que abre la puerta a que si inesperadamente hay una debilidad en el mercado laboral, pues esto pueda provocar una respuesta también. Seguimos escuchando a Powell. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Turno para las preguntas a Jerome Powell. Ahí estamos viendo a los distintos miembros de la prensa, de los medios de comunicación. Empieza CNBC. Vamos a ver alrededor de desempleo. Está preguntando sobre esa percepción de inflation core, de subyacente a más largo plazo, más fuerte de lo que se esperaba. Lo que le está tratando de que le explique, ¿no? Es como en un entorno donde la inflación está más alta, ¿no?, de lo que estaba en las proyecciones, el movimiento de bajada es prácticamente el mismo. No puede ser. Vamos a ver qué dice Powell. No, it doesn't mean that. What it means is that, you know, we've seen incoming, as I pointed out in my opening remarks, we did mark up our growth forecast, and so have many other forecasters. So the economy is performing well. And the inflation data came in a little bit higher as a separate matter, and I think that caused people to write up their inflation. But nonetheless, we continue to make good progress on bringing inflation down. And so... When you just to follow up, when you say that you're willing to either maintain the rate for longer, what is the tolerance of the Federal Reserve for inflation coming in above its 2% target? We're strongly committed to bringing inflation down to 2% over time. That is our goal, and we will achieve that goal. Markets believe we will achieve that goal, and they should believe that, because that's what will happen over time. But we stress over time, and so. I think we're making projections that do show that happening, and we're committed to that outcome, and we will bring it about. Le dice, la ha repreguntado, ¿no?, que ese for longer, ¿no?, más tiempo, esos tipos altos, cuánta persistencia tiene la Fed, y estamos completamente comprometidos con que hay que devolver la inflación por lo que todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué? Lo de que va a bajar 3 veces los tipos de interés, como no pase algo por el camino, Powell no está diciendo eso en ningún momento, aunque sí que había en el comunicado al principio esa puerta abierta a esas 3 bajadas. Ojo a esta última hora, que no está estrictamente relacionada con la Reserva Federal, sí con el movimiento de tipo de interés. Lo ven ahí, el Banco de Japón prepara una nueva subida de tipos en julio u octubre ante la debilidad del yen. Ojo que eso había actuado contra el Bitcoin como una losa que le tiraba hacia abajo. Más preguntas a Powell. Cuts this year. We will get aggregate inflation down to 2% over time. We will. And I would assume that what we'll continue to see is we'll see goods prices coming into a new equilibrium where they're going down perhaps not as quickly as they had been earlier this year, where housing services inflation will come back down as current market rents are suggesting will happen, and where non-housing services will move back down. Some combination of those 3 things, and it may be... Ojo a lo que está diciendo, servicios, vivienda, servicios, vivienda. Le está diciendo, ¿pero qué tiene que pasar para que se estabilice en el 2%? Servicios, vivienda. Tiene un problema Powell. Y el problema de Powell es que gran parte del hipotecado en Estados Unidos no se quiere cambiar de casa. Además tiene la hipoteca fija ahí, tranquilita, no quiere cambiar y por tanto no hay manera de que ese movimiento de subida de tipos dañe al hipotecado y colateralmente le haga hacer un movimiento de bajada de tipos para intentar volver a dinamizarle, porque está dinámico ahora mismo el hipotecado en Estados Unidos, por lo que está hablando sobre todo también de inflación en precios en un entorno donde la inflación en precios inmobiliarios, servicios, le está diciendo, es la clave fundamental. Seguimos escuchando a Powell. It's more, I would put it more in the context of what I said in my opening remarks, that the risks are really two-sided here. We're in a situation where, you know, if we ease too much or too soon, we could see inflation come back, and if we ease too late, we could do unnecessary harm to employment and you know, people's working lives. And so
we do see the risks as two-sided, so it is consequential. We want to be careful. And fortunately, with the economy growing, with the labor market strong, and with inflation coming down, we can approach that question carefully and let the data speak on that. That's really what I was thinking. How much of that inflation that we've seen so far this year do you chalk up to one-off calendar adjustment effects following a period of high inflation versus some change in the trend we saw in the second half of last year? I want to start by saying I always try to be careful about dismissing data that we don't like. So you need to check yourself on that, and I'll do that. But I would say the January number, which was very high, the January CPI and PCE numbers were quite high. There's reason to think that there could be seasonal effects there. But nonetheless, we don't want to be completely dismissive of it. The February number was higher than expectations, but we have it at currently well below 30 basis points core PCE, which is not terribly high. So it's not like the January number. But I take the two of them together, and I think they haven't really changed the overall story, which is that of inflation moving down gradually on a sometimes bumpy road toward 2%. I don't think that story has changed. I also don't think that those readings added to anyone's confidence that we're moving closer to that point. But we didn't. Last thing I'll say is we didn't excessively celebrate the good inflation readings we got in the last 7 months of last year. We didn't take too much signal out of that. What you heard us saying was that we needed to see more, that we could, we wanted to be careful about that decision, and we're not going to overreact as well to these 2 months of data, nor are we going to ignore them. Hi, yes, Chair Powell. Could you speak a little bit more about the timing? Is there enough data between now and, say, May to be able to get the kind of confidence that you say that you still need, or by June, is there enough data for you? Just give us a sense. Está preguntando cuál es el punto diferente, ¿no? Sobre todo respecto a junio, respecto al año pasado. Ojo, porque ha dicho Powell que los riesgos son o vienen ahora mismo desde dos lados, que hay un golpe de dos lados, o un posible golpe de dos lados, que son los riesgos que ahora le llegarían al entorno inflacionario y que por tanto sería la razón de no hacer el inicio de bajada de tipos de interés. Dice que le llegan desde dos lados los riesgos, sobre todo vía salarial, pero también lo que está produciéndose en servicios. Seguimos escuchando a Powell, que le siguen repreguntando sobre ese movimiento de bajada de tipos y que deja una manera más clara qué es estar en el 2% y qué va a llevar sobre todo a conseguir bajar al 2%. Seguimos escuchando a Powell. That gives us higher confidence that inflation is moving down sustainably toward 2%. I also mentioned, and we don't see this in the data right now, but if there were a significant weakening in the data, particularly in the labor market, that could also be a reason for us to begin the process of reducing rates. Again, there's nothing in the data pointing at that, but those are the things that we'll be looking at coming meetings, and without trying to refer to any specific meeting. Chris. Hi, Chris Rieger, Associated Press. Thank you. In the projections, there is an increase in the neutral rate, as you know, and higher rates, a quarter-point higher rates projected in 2025, 2026. Can you speak about what might be behind that? Is there a real sense here that the economy has perhaps changed in some way, that higher rates will be needed in the future? Thank you. So you're right, they're pretty modest changes, but you're right, there was an uptick in the longer run rate, and also there's a 25 basis point increase in 25 and 26. In terms of are rates going to be higher in the longer run, if that's really your question, I don't think we know that. I think we think that rates were generally low during the pre-pandemic, post-global financial crisis era for reasons that are mostly, important, slow-moving, large things like demographics and productivity and that sort of thing, things that don't move quickly. But I don't think we know. I mean, my instinct would be that rates will not go back down to the very low levels that we saw where all around the world there were long-run rates that were at or below zero in some cases. I don't see rates going back down to that level, but I think there's tremendous uncertainty around that.
Great. And just a quick follow on the projections, you also have 2.6% core inflation for the end of this year. It's already at, or you mentioned it being 2.8 in February. I mean, that doesn't sound like much disinflation at all. So are you still confident? Or the last press conference. Miren ahí abajo que le estamos poniendo SP500, Nasdaq, bueno, no, ese es el VIX del Nasdaq. SP500 está jugando ahora mismo en un entorno del 0,69%. El movimiento de repunte en el SP500 es importante en este entorno. Están viendo ahí la volatilidad del Nasdaq. Ese es el índice que ven abajo del SP500, es la volatilidad del entorno del Nasdaq. Cómo estaría actuando ahora mismo. Con esos, bueno, el diferido del Nasdaq en 18.062. Va un poquito más arriba, 0,98% arriba, no 0,14, porque está en diferido el dato que le estamos dando. Por lo que 0,98 el movimiento, 0,95 lo ven ahí ahora mismo. 0,96 el movimiento del Nasdaq, está repuntando después de las palabras de Powell. El SP500 0,69. Le está gustando al mercado sobre todo el mensaje de que que ven ahí en pantalla, si hubiera un debilitamiento significativo en el mercado laboral, sería una razón para empezar a bajar tipos. El problema es que la previsión no es esa. Pero al mercado le está gustando que la puerta esté abierta, que él siga pensando que va a haber 3 bajadas de tipos, Powell y los miembros del FOMC me refiero, y por otro lado que esté la puerta abierta a que puede haber un movimiento de si se debilita el mercado laboral, empezar a bajar los tipos. Por lo que fíjense que el movimiento ya es importante, ¿eh? Ha llegado a tocar el 0,9, Nasdaq 100, 18.174, 0,85% arriba, S&P 500, 0,57% arriba. Vamos a seguir escuchando la rueda de prensa. Está Powell tensionando al mercado, aunque este está reaccionando incrédulo a las palabras de Powell. Seguimos escuchando. Yeah, so if what we're getting is a lot of supply and a lot of demand, and that supply is actually feeding demand because workers are getting paid and they're spending, and that's, you know, what you would have is potentially kind of what you had last year, which is a bigger economy where inflationary pressures are not increasing. In fact, they were decreasing. So you can have that if you have the continued supply side activity that we had last year with both with supply chains and also with growth in the size of the labor force. But so strong hiring in and of itself would not be a reason to hold off on rate cuts? No, not all by itself, no. I mean, we saw, you saw last year, very strong hiring and inflation coming down quickly. We now have a better sense that a big part of that was supply side healing, particularly with growth in the labor force. So in and of itself, strong job growth is not a reason, you know, for us to be concerned about inflation. Neil. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you assess the state of financial conditions right now, and in particular, do you view the kind of easing in financial conditions? Yo les diría que el mensaje clave que estamos viendo es sobre todo el de decir Powell, y el que más está animando al mercado, a verle ahí ya en el 1%, Nasdaq 100, S&P 500, 0,69% arriba, decir Powell que es apropiado, es la palabra que ha empleado, apropiado empezar a bajar los tipos de interés este año. Es apropiado, lo ven ahí en pantalla, empezar a bajar los tipos de interés este año 2024. La Fed sigue previendo 3 recortes de tipos en el 24 y una senda menos pronunciada más adelante, pero 3 siguen. Y además es apropiado hacerlo ya en el 2024. El tipo, además, como saben, se ha quedado en el 5,5%. Dice también Powell que es apropiado frenar el QT bastante pronto, el Quantitative Tightening, y se elevan las previsiones de crecimiento económico hasta 2026. Sería el resumen de lo que estamos viendo en esta comparecencia que ha elevado el mercado. El Nasdaq 100 lo ven ahí al 1%, el S&P 500 al 0,69%. Es apropiado empezar a bajar los tipos este año. Se prevén 3 recortes de tipos en 2024 y una senda que sería menos pronunciada más adelante. Y Powell dice que es apropiado, también ha vuelto a utilizar el término apropiado, frenar la QT, el Quantitative Tightening, bastante pronto. El Banco Central, como les digo, de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha elevado las previsiones de crecimiento económico hasta 2026. Seguimos escuchando a Powell.
Le va gustando al mercado, aunque tiene dudas, pero no dudas alcista. Ahí está enamorado, 5.216, 18.196 en Nasdaq 100. Seguimos escuchando a Powell. As I mentioned, you can look at January, which is very high reading, and you can, and I think many people did see the possibility of seasonal adjustment problems there. But again, you got to be careful about dismissing the parts of the data that you don't like. So, then February wasn't as high, but it was higher. So the question is, what are we going to see? We tend to see a little bit stronger. This is in the data. A little bit stronger inflation in the first half of the year, a little bit less strong later in the year. We're going to let the data show. I don't think we really know whether this is a bump on the road or something more. We'll have to find out. In the meantime, the economy is strong, the labor market is strong, inflation has come way down, and that gives us the ability to approach this question carefully and feel more confident that inflation is moving down sustainably at 2% when we take that step to begin dialing back our restrictive policy. Well, you've talked about the desire to have confidence that inflation is continually moving. Esto es importante porque es el argumento clave que sostiene todo esto, dice Powell. Si el mercado laboral está fuerte, el crecimiento económico está fuerte, si la economía está estable, pues es que a ver dónde le ponemos el movimiento de bajada de tipos. Ahora sí, es apropiado bajar tipos en 2024, pero no casa, no cuadra en este entorno. Aquí se está escapando algo, es decir, si todo está fuerte, mercado laboral, inflación manteniéndose por encima del 2,5%, si vemos un crecimiento por encima del 2%, oiga, ¿y usted para qué tiene que bajar los tipos de interés? Déjelo donde está, para terminar de bajar al 2%. Sin embargo, en ese entorno Powell nos está insistiendo en el mensaje de que, bueno, no parece que vaya a relajarse la potencia de la economía estadounidense. Ven ahí también en pantalla, Powell ha hecho una fuerte contracción económica por sí sola. No sería una razón para postergar la bajada de tipos. Bueno, es que una contracción económica lo que sería es el catalizador de una bajada de tipos. Seguimos escuchando a Powell. If you cut inappropriately, prematurely. Go to Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. I wanted to ask you, you received a letter from, the Federal Reserve, for an independent body, understanding Congress has oversight over that. You received a letter from Senators Elizabeth Warren and Sheldon Whitehouse that said, calling on you to lower interest rates, to cut interest rates, because it says, quote, the potential that it may remain too high for too long has halted advances in deploying renewable energy technologies and delayed significant climate and economic benefits from these projects. So has higher interest rates caused that? Interesante pregunta. Alrededor de esos tipos altos, dicen varios senadores republicanos, podrían estar frenando la transición energética en Estados Unidos. Esos tipos altos hacen que sea más caro financiar proyectos. ¿No? Escucha a Powell. In this case, I would say those are, our mandate is for maximum employment and price stability and the other things that we do, and that's what we're trying to accomplish. We're trying to do that in a way that sustains. Tenía fácil Powell, no es su mandato, por lo que le respeta la opinión, magnífica opinión, pero muy bonito. No es el mandato de Powell y de los miembros de la Fed, del FONC, por lo que se quita rápido la pregunta. Pues muy bien, si no hacen transición energética en los costes que esperaban. Seguimos escuchando a Powell y la repregunta. How do these letters affect what you guys are doing policy-wise? We receive these letters with respect, and we write careful responses and address concerns. We listen, again, because we're talking to the people who, in our system of government, have oversight over our activity. So but at the end of the day, we take that on board, but we have to make our judgments, and we have to stick to our knitting, which is maximum employment, price stability, supervise and regulate the banks, work on the payment system, the things that we do. Máximo respeto a las cartitas, pero que le parece muy bien, que él tiene su mandato y su mandato está alrededor de máximo empleo y estabilidad, que es muy bonito, pero que las cartitas, que manden las que quieran, pero que no le va a hacer caso, básicamente. Seguimos escuchando a Claire Jones ahora, Financial Times. Would you want to see unanimity on the committee or something close to it, meaning no more than one dissent before you begin cutting rates? Thank you.
we're a very consensus-oriented organization, and we do try to achieve consensus. Le ha dicho si hay unanimidad. Si tiene que haber unanimidad, perdón, para iniciar el movimiento de bajada. Ha dicho que tiene que haber consenso. Unanimidad, bueno, pues no sería un problema que haya algo de disenso, ¿no?, a la hora de tomar la decisión, pero creo que sí tendría que haber es un consenso importante. You may not agree with some arguments, but you really want to understand them. So you may read a book that takes a position that you have long opposed just to understand that book. So I treat dissents with real respect as well. Simon, one would be a sorry. Simon Rabinovich with The Economist. Can you hear me? Yes. Okay, great. Obviously, inflation is some ways away from target. Unemployment, though, if you look at the projection for the full year, 4.0%. In February, we were already at 3.9%, so quite close to the median projection. Are you concerned at all that, notwithstanding the very strong jobs growth, that in fact there may be some cracks appearing in the employment market? You talked about a significant deterioration in the labor market being a condition. Está diciendo si no está preocupado por la fortaleza del empleo, si lo que quiere buscar es una bajada rápida, ¿no?, o que erosione más fácil la inflación, pues ese movimiento de dureza, ¿no?, en el empleo va a ser difícil. Y sobre todo que tiene los dos objetivos. Está contestando precisamente, tenemos dos objetivos, ¿no? Escuchadme. About there being cracks, but the overall picture really is strong labor market, the extreme imbalances that we saw in the early parts of the pandemic recovery have mostly been resolved. You're seeing high job growth, you're seeing big increases in supply, you're seeing strong wage growth, but wage growth is gradually moderating down to more sustainable levels. In many, many respects, things are returning more to their state in 2019, which we can think of as normal for this purpose. That's job openings and quits, and surveys of workers and businesses are always interesting on this. You know, how easy is it to find a job? How easy it is to find a worker? Those surveys have both come down. So the labor market's in good shape. You know, you do see things like the low hiring rate, and people have made the argument that if layoffs were to increase, that would mean that the net would be fairly quick increases in unemployment. So that's something we're watching, but we're not seeing it. Of course, initial claims are very, very low, and if anything, have tracked down a little bit. So watching it carefully, don't see it. And when I say something, I use the term unexpected weakening in the labor market. So, you know, we do expect the unemployment rate to, you know, the forecast is that it would move up, I think, closer to what we see as the longer run sustainable level. That's just people's forecast, individual forecasts. But we're talking about something that's unexpected. That's where I'll leave it, though. Steve. Steve Matthews with Bloomberg. You mentioned at the beginning of the press conference that the committee felt it might be appropriate to slow the pace of asset runoff fairly soon. I'm wondering, when you say fairly soon, does that mean that the committee would meet about this again in May, and a decision could be reached that soon? And I was wondering if you could also just describe the scope of what the committee is discussing here. You're at $95 billion of caps right now. Would that be cut about in half or something in that nature? Thank you. So that is what we're discussing, essentially, is and we're not discussing all the many other balance sheet issues. We will discuss those in due course. But what we're really looking at is slowing the pace of runoff. There isn't much runoff among MBS right now, but there is in Treasuries, and we're talking about going to a lower pace. I don't want to give you a specific number because we haven't had an agreement or a decision, but that's the idea. That's what we're looking at. And in terms of the timing, I said fairly soon. I wouldn't want to try to be more specific than that, but you get the idea. The idea is, and this is in our longer run plans, that we may actually be able to get to a lower level because we would avoid the kind of frictions that can happen. Liquidity is not evenly distributed in the system, and there can be times when, in the aggregate,
reserves are ample or even abundant, but not in every part. And those parts where they're not ample, there can be stress. And that can cause you to prematurely stop the process to avoid the stress. And then it would be very hard to restart, we think. So as something like that happened in 19, perhaps. So that's what we're doing. We're looking at what would be a good time and what would be a good structure. And, fairly soon is words that we use to mean fairly soon. And will there be a discussion about returning to an all treasuries balance sheet at some point? So that our longer run goal is to return to a balance sheet that is mostly treasuries. I do expect that el balance sheet, esta parte del balance sí que es importante, alrededor de a qué velocidad y cómo va a producirse el movimiento de bajada, sobre todo por lo que está diciendo ahora, ¿no? Esa composición y la maduración de ese balance de la Reserva Federal, cuánta urgencia puede tener un entorno donde esa ayuda de emergencia a los bancos regionales se les ha quitado, con lo que es otro de los puntos clave. No ha dicho demasiado alrededor de esa velocidad. Político pregunta precisamente otra vez por ese outlook, ¿no? De ese balance sheet. Do you worry that as deposits start to shrink that we could see more turbulence? We'll be watching carefully, but one of the reasons we're slowing down, we will soon enough, fairly soon, I should say, slow down, is that we want to avoid any kind of turbulence. I wasn't thinking particularly about banking sector turbulence, but we had some indicators the last time. This is our second time in doing this, and I think we're going to be paying a lot of attention to the things that started to happen and that foreshadowed what eventually happened at the end of that tightening cycle, where we wound up in a short reserve situation, and we don't want to do that again. And I think now we have a better sense of what are the indicators. It wasn't so much in the banking system as it was around, for example, where federal funds is trading relative to the administered rates, and where secured rates are relative to the administered rates, those sorts of things. We will always be watching the banking system for similar signs, though. Well, is it also because you're not sure exactly how the reserve supply will react once the overnight reverse repo facility, drops nearer at zero? I think we broadly think that once the overnight repo stabilizes either at zero or close to zero, that as the balance sheet shrinks, we should expect that reserves will decline pretty close to dollar for dollar with that. That's what we think. Go to Jean. Hi, Chair Powell. Jean Young with MNI Market News. I wanted to ask also about the balance sheet. Will you said that starting the taper sooner could get you to a smaller balance sheet size. Does that mean you don't have to make a decision on when to end QT at this point? And will you be setting up the process for deciding that sooner, or will you wait until we're close to the end? So it's sort of ironic that by going slower you can get farther, but that's the idea. The idea is that with a smoother transition, you'll run much less risk of kind of liquidity problems, which can grow into shocks and which can cause you to stop the process prematurely. So that's where, in terms of how it ends, we're going to be monitoring carefully. Y hablando Powell, ya está aquí nuestro compañero Javier Luengo, que suele acompañar hasta ahora con el cierre de Wall Street. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que más te está llamando la atención? Balance sheet, están Ana preguntando bastante. Sí, justo es la reducción del balance, uno de los temas que preocupaban al mercado por lo que pudiera suponer, sobre todo para la banca regional estadounidense, tras esas crisis del Silicon Valley hace un año y del New York Community Bank Corp hace nada. Y bueno, la palabra apropiado, que es ese gran adjetivo. Repetida, ¿no? Apropiado, repetida y repetida. Sí, apropiado. Eso es, pero sin dar un cronograma. Pero el desempleo más alto de lo esperado. Sí, también lo asume. Pero el empleo más fuerte de lo esperado. Sí, y lo asume, y hemos visto ese cambio que ha habido entre el comunicado remitido en la reunión de enero y el de ahora. Así que ahora dicen que el mercado laboral está mucho más fuerte y el foco puesto en un cronograma que tampoco deja muy claro. Hemos escuchado a Powell. Reserve liabilities grow organically like currency, and that also shrinks the reserves at a very slow pace. So you have a slower pace of runoff, which will have
fairly soon. Then you have another time where you effectively hold the balance sheet constant and allow non-reserve liabilities to expand, and then that ultimately brings you ideally in for, brings it into a nice easy landing at a level that is above what we think the lowest possible ample number would be. We're not trying for that. We want to have a cushion, a buffer, because we know that demand for reserves can be very volatile, and we don't want to, again, find ourselves in a situation where there aren't reserves. We have to turn around and buy assets and put reserves back in the banking system the way we did in 2019-20. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, you said you're waiting to become more confident that inflation is getting to your 2% goal before you cut rates. Can you just sum up more specifically what data you're looking at that would give you that confidence? Sure. So most importantly, we're looking at the incoming inflation data and the contents of it and what they're telling us. So that'll be, and also the various components. So obviously that's what we want. We want more confidence that inflation is coming down sustainably toward 2%. And I mean, of course, we'll also be looking at all the other things that are happening in the economy. We'll look at the totality of the data, including. Sigue hablando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insiste en esa reducción del balance, no da un cronograma claro, sí que asume que poco a poco hay que ir reduciendo las tenencias que tienen dentro del balance de la Reserva Federal para tratar también de evitar ciertas turbulencias en el mercado, que es ahora donde se están centrando las preguntas de la mayoría de los periodistas en esa sala de prensa en la Reserva Federal en Washington. También asume que, eso sí, ahora se puede decir que las reservas, el nivel de reservas que tiene el Banco Central estadounidense sigue siendo abundante. Sobre la mesa el dato de inflación, que sigue siendo el que preocupa al Banco Central estadounidense, insiste Jerome Powell, es el número que ahora mismo más monitorizamos. También está el problema de que en los primeros meses de 2024 se ha acelerado esa presión de precios, pero también asume el norteamericano que de momento esto se puede deber a cierto desvarío que responden a efectos temporales y que pudiera verse una relajación de la inflación en estos meses que vienen de cara al verano, justo cuando se espera que empiecen a bajar los tipos de interés. Seguimos escuchando. That are more sustainable over time. Go to Greg. Thank you. Greg Robb from MarketWatch. Chair Powell, could you say at this meeting whether there were more officials who wanted to be careful and go slower about rates than were at the last meeting? Was there that sense of maybe it's smart to wait? Thanks. I guess I'd put it this way. La gran pregunta que hay sobre la mesa, ¿qué está pasando dentro del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal? ¿Cuál es la posición de los diferentes gobernadores de las reservas federales regionales que existen en la economía estadounidense? Y aquí se pregunta otra vez si tiene que haber unanimidad o no para empezar a bajar los tipos de interés. ¿Cuáles son ahora mismo el consenso que existe dentro de ese Comité de Mercado Abierto del FOMC? Seguimos escuchando a Powell la respuesta. We should look at or anything like that. So I think, generally speaking, it does go in the direction of saying, yes, it's appropriate for us to be careful as we approach this question. Brendan. Thanks, Chair Powell. Brendan Peterson with Y básicamente la respuesta es que hay que ser cuidadosos antes de empezar a bajar los tipos de interés, a discutirlo de una manera mucho más a las claras y llevar esa decisión del comité a término, empezar a relajar la política monetaria que hasta ahora está siendo tan estricta. Nuevas preguntas, sala de periodistas llena, lo están viendo ahora mismo en esa sede del Banco Central estadounidense. Seguimos escuchando, es una reunión que ya estaba todo mecanografiado, pero una reunión que como proyecciones económicas con esa subida de PIB, subida de inflación, puede dar pistas de qué va a hacer la Reserva Federal en estos meses que vienen. So I think we've been pretty transparent on this, but I'll try harder. So we are not getting ready to, we haven't proposed, we haven't come to a conclusion that we should propose or anything like that, that Congress consider legislation to authorize a digital dollar. And it would take legislation by Congress signed by the president
to give us the ability to do what we think of as a CBDC, which is really a retail CBDC with the public of it. So we're just a long, long way from that. What we are doing, and I think what every major central bank is doing, is we're trying to stay in the frontiers of what's going on in digital finance. And it has many, many different areas. You know, it has applications in wholesale finance, in the payment system. And so we to serve the public, these issues have become very front burner in the last 5 or 6 years. We need to be knowledgeable about all that. So we actually do have people trying to understand things that are, but it's wrong to say that we're working on a CBDC and that we've secretly got a lab here where we've got one and we're just going to spring it on Congress at the right moment. We don't. I haven't at all in my own mind made a decision that I think this is something the U.S. should be doing. You know, I just think it's something we need to understand, and we do have people who are keeping up with that as part of the broader payments landscape. That's how I would characterize it. Mark. Bueno, seguimos escuchando este discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Seguimos pendientes de esas palabras que está pronunciando el máximo mandatario de política monetaria de todo el planeta, diciendo básicamente esto, que no tiene nada claro, que hay que empezar a bajar los tipos de interés a lo largo de este año, que sería apropiado. Ese es el gran adjetivo con el que nos quedamos de esta cita del Banco Central estadounidense, y veremos cómo se mecanografía para el resto del mundo en los próximos meses. Javier Echeverry, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Javier? Bueno, lo primero, Javier, en estos momentos tenemos a ese Banco Central estadounidense que apenas dice mucho, no deja un calendario sobre la mesa, no es cosa nueva, pero sí ese adjetivo que remarcaba, apropiado bajar los tipos de interés. Sí, apropiado lo ha remarcado muchísimas veces y ha lanzado muchísimos mensajes. Me ha sorprendido mucho una de estas últimas preguntas, tengo mucho más para comentar, pero una de estas últimas preguntas sobre las CBDCs me ha sorprendido muchísimo este comentario de Powell diciendo que, bueno, están realmente lejos del dólar digital y que, bueno, claro, evidentemente están trabajando en ello. Como todos los bancos centrales deben estar pendientes de lo que sucede en las finanzas digitales, pero que están extremadamente lejos de ese punto y de tener una CBDC retail, es decir, minorista, que pueda salir a la calle. Esto me ha sorprendido muchísimo. Luego es verdad que durante toda la comparecencia hay un pequeño jaleo en el que primero decía que veía el mercado laboral muy fuerte, luego que una caída, una crisis en el mercado laboral podría lógicamente adelantar esas bajadas de tipos de interés, como no puede ser de otra manera. Evidentemente, si el mercado laboral se debilita súbitamente, pues lógicamente habrá menos capital circulante dentro de la parte de consumo y, por tanto, pues esa dureza por parte de los tipos de crédito bajaría bastante, como no puede ser de otra manera. Pero igualmente luego ha dicho que considera un mercado laboral muy fuerte. Hemos visto las proyecciones en torno al 4% prácticamente en todas partes, que os puedo mostrar en este momento, a ver si encuentro la parte justamente aquí, de tasa de desempleo, muy próximo en torno al 4, 4,1, 4 de nuevo en el 2026, 3,9, 4,1 de nuevo la tendencia central. Por tanto, toda esa parte de la inflación PC también la sitúan de nuevo en el 2,4, 2,2 y 2 en el 2026, en ese análisis de medios que hacen en esta conferencia de prensa. Y creo que el mercado se ha tomado francamente bien esta conferencia, creo que lo está asimilando muy bien y estamos viendo justamente esa subida en concreto en el Nasdaq, pero podríamos marcar perfectamente el S&P 500 y vais a ver una fotografía prácticamente igual. Como veis, la única diferencia es que en el Nasdaq he pintado las divergencias que está haciendo MACD con respecto a la cotización y en el S&P 500 no, pero si os fijáis el gráfico es prácticamente idéntico. El mercado se está tomando muy bien las palabras de Powell y bueno, hay muchas cositas que rascar en esta conferencia para analizar con un poquito más de calma. El dot plot no nos aporta ningún dato que podamos considerar sorpresivo, aunque bueno, siempre es interesante tener esa previsión un poco del comportamiento que vamos a ver en estos
digamos, con los distintos miembros de la Fed y, por tanto, bueno, pues poniéndolo en pantalla vemos que prácticamente en el 2024 están todos muy, muy similares a ese 4,75 que se está buscando, ¿no? Javier, con esto nos quedamos. Justo acaba de terminar el mensaje de Powell hace apenas unos segundos. Javier Echeverry, mañana te espero al cierre de Wall Street ya en el horario habitual, sin el terremoto de Powell sobre la mesa. Gracias. Por supuesto, será un placer como siempre. Y también con quien hablaremos mañana, pero que ahora nos interesa su análisis, Eduardo Bolinches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estamos? Bueno, ese dot plot que sobre la mesa también deja una cierta unanimidad en que más o menos la situación ha cambiado con respecto al último publicado en diciembre. Sí, algo ha cambiado, aunque ahora se pone de moda una palabra apropiado, que creo que la tenemos hasta verano seguro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por un lado, el mercado necesitaba saber fecha. Los tipos de interés van a bajar. Vale, de acuerdo. ¿Van a bajar este año? Vale, de acuerdo. Nos olvidamos de abril. Vale, de acuerdo, pero lo que no puede es llegar junio y no saber la fecha. Y mucho me temo que vamos hacia ese escenario. Es un poco rocambolesco que escuchemos, bueno, mejor dicho, que no escuchemos la fecha o las previsiones de cuándo va a haber ese inicio de bajada de tipos de interés y los mercados estén subiendo. Hay nuevos máximos históricos. Si cerrase ahora mismo Wall Street, menos el Nasdaq, que tiene su particular vía crucis ahora mismo porque no está yendo del todo bien la alta tecnología, pero tenemos al S&P 500, pues no, en zona de máximos. Vamos a echarle un rápido vistazo y luego también comentamos esos movimientos en el Bitcoin, pero sobre todo en el oro, que se ha ido otra vez a zona de máximos. Y lo que comentábamos anoche, no sé si lo recuerdas, que posiblemente el dólar iba también a tener ahí un movimiento brusco y ayer se apoyó, y vamos a comenzar con esto ya que lo tengo en pantalla, ayer se apoyó sobre la media móvil de largo plazo y hoy ha vuelto a apoyarse y se ha ido al alza y ha recuperado en lo que llamamos de tarde, pues como has visto, la corrección de los últimos 3 días, ¿no? Es decir, volvemos a reconquistar el 1,09. Esto significa debilidad del dólar y esto pues es bueno como decíamos ayer para el oro, sobre todo para el oro. Fíjate el oro cómo se ha ido otra vez por encima de los 2180. Es verdad, tenemos los 2195 ahí pendiente de ataque, vamos a toda velocidad hacia ellos. Si nos mantenemos un par de sesiones por encima del 1,09 para euro dólar, los tenemos hecho y esto es más de lo que tiene que venir. Es decir, el oro tiene un precioso año 2024 por delante y probablemente también 2025. El Bitcoin recuperando las graves caídas anteriores a fecha de esta mañana. Llevábamos acumulado ni más ni menos que $13.000 de caída, lo que es lo mismo, un 17%. Bueno, pues está mitigando este rebote con un 5,42 ahora mismo, pues bueno, perfecto, lo mitiga. Y luego también tenemos otro gran beneficiado, que es ese mercado de valores, que es lo que a mí me despista, sinceramente, porque yo tenía entendido que el mercado ya estaba impaciente y que no le servirían palabras, sino ya fechas. Y no hemos escuchado fechas. Sin embargo, ahí tienes, reventando los 5.189, el S&P 500, luego tenemos a el Dow Jones también haciéndolo formidablemente bien, es que tenemos ahí a valores de primera línea tipo 3M subiendo, y luego tenemos todavía muy, pero que muy lateralizado. De hecho, pues ya sabes que a vuestros suscriptores de pago les pasamos el semáforo y lo bautizamos como semáforo de luz amarilla. Bueno, pues todavía está el Nasdaq con ese semáforo amarillo lateralizado totalmente, rebotando desde zona de control, 18.000 puntos, perfecto, maravilloso, pero va a tener mal de altura. Yo creo, y me atrevo a decirlo, que ese 18.416 Nasdaq 100 le va a costar horrores. Todavía queda mucha semana por delante, porque obviamente pues quedan 2 sesiones completas, ¿no? Pero una cosa es acercarnos a esa resistencia y otra cosa es romperla. Sí, lo ha hecho el S&P, lo ha hecho el Dow Jones, pero ahora falta la tecnología. Y esta de momento está como a redagañentes. Cuidadito, cuidadito. Otra de las claves, Eduardo, es precisamente ese dólar, ese comportamiento, y sobre el Bitcoin hablabas al principio. También, en este caso, lo que está haciendo la Reserva Federal está afectando muy mucho a este activo, al token. Sí, bueno, vamos a ver. En principio,
se mueve también sobre las expectativas, ¿no? A fin de cuentas, ¿qué hay detrás del Bitcoin? Pues un intento de salir del control de los bancos centrales, ¿no? Y de la Fed en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí, eso está para quedarse, el Bitcoin y toda la tecnología que hay detrás, blockchains, por supuesto que sí. La única duda es si efectivamente esto obedece a funcionamientos teóricos tipo oro o es más especulativo con el tema halving, que está a girar la esquina, ya se cuentan semanas que no meses, gracias a Dios, y vamos a ver qué pasa. Claro, este descuelgue, insisto, 17% de caída, 13.000. Yo no sé lo que estará pensando la gente que ha comprado en 70 y algo, viéndolo que se iba hacia los 60.000 esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, cuidado porque no sabemos el valor. Yo no soy capaz de otorgarle un valor fundamental. Por análisis fundamental, soy incapaz. Sé que sí, que es la moneda, criptomoneda por antonomasia, que no va a quebrar, que está, por supuesto, para quedarse. No pongo en duda todos los mecanismos que hay detrás, Eduardo. pero de momento reacción alcista y poco más. Pues con esto nos quedamos y mañana lo analizamos más a fondo si te parece, porque ya vamos sin tiempo. Eduardo Bolinches, es un placer como siempre. Buenas noches. Venga, buenas noches, mañana más. Y nosotros, publicidad unos instantes y en estos momentos, a partir de 1:30, abrimos tiempo de consultorio de inversión. Gonzalo Cañete, analizamos con él el mensaje de Jerome Powell de la Reserva Federal y enseguida damos respuesta a todas las consultas que tengan sobre inversión. En unos minutos aquí en Negocios.